para poder obedecerla. Así que por favor, oremos y pidamos su bendición. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra y de nuestra vida, queremos venir delante de ti a pedir la bendición por la palabra, para que nos hables, nos enseñes, nos instruyas y podamos recibir de ti ese consejo que nos ilumine en el camino para caminar y hacer lo que es bueno y agradable, lo mejor delante de ti. Abre nuestros ojos para ver, danos oídos para escuchar, corazón para entender y gracia para obedecer. Que tu palabra pueda hacerse carne en nosotros y por tu gracia la podamos vivir. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos y a hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Gracias por tu amor, gracia, favor, bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Digámoslo fuertemente. Que tu palabra se haga carne en mí y por tu gracia la pueda vivir. ¿Aplaudimos al Señor? Hace muchos años nacieron unos lobitos en cautiverio y era un desafío porque en ese tiempo no se habían desarrollado, no habían encontrado realmente la manera para que se desarrollaran los lobos en cautiverio. Y entonces pusieron a esos lobitos en una jaula y crecieron, pero llegó el momento donde las personas que los tenían querían regresarlos a su hábitat, pero crecieron sin mamá. Entonces no sabían cómo los lobitos iban a responder. Así que trabajaron en ellos, los alimentaron y llegó el momento donde tomaron la jaula y creyeron que ya era el momento de llevarlos, ¿verdad?, a la montaña, a su hábitat para que fueran libres. Pero ellos toda la vida habían vivido en cautiverio, habían vivido enjaulados. Y lo curioso fue que cuando abrieron la jaula para que fueran libres, no salían, porque tenían miedo, no conocían lo exterior. Así que pasaron varios días en que ellos no querían salir, pero eventualmente uno salía ahí cerquita y luego se volvía a meter porque encontraban seguridad en la jaula. Pero poco a poco, gracias a Dios, al final salieron y fueron reincorporados a su vida salvaje. Así que después de vivir enjaulado por mucho tiempo, no es fácil caminar hacia la libertad. Y eso nos pasó a nosotros. Hemos vivido en cautiverio por muchos años y cuando Dios nos abre la puerta de la libertad, a veces es difícil caminar hacia esa libertad, aunque ya la cárcel ha sido abierta. En esta mañana quisiera enseñar y llamarle a nuestro tema dos Egiptos. Egipto representa al mundo y Faraón representa al diablo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay dos cosas que Dios quiere hacer.
Él quiere que dejemos el mundo y Él quiere que dejemos de estar bajo la potestad o la autoridad de Satanás. Así que nuestro desafío es dejar el mundo. ¿Y qué significa dejar el mundo? Dejar el mundo significa dejar de vivir de acuerdo a este sistema. Es dejar de vivir según la concupiscencia de los ojos, según los deseos de la carne, según la vanagloria de la vida. Es aprender a vivir como se vive en el cielo, pero aquí en la tierra. Así que nuestro desafío no es solamente creer en Cristo. Nuestro desafío no es solo recibir el perdón de pecados. Nuestro desafío es dejar de vivir como vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? Bueno, el mundo vive practicando el pecado. El mundo vive haciendo sus obras y no tienen tiempo para Dios. ¿Sabes que cuando Israel estaba en Egipto, que representa el mundo, hermanos, solo era trabajar, 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 trabajar? No tienen tiempo de ir a la iglesia, no tienen tiempo de adorar. Esas personas, ¿a dónde están? Están en Egipto, todavía son esclavos. Por eso tú debes de pedirle que uno de los primeros mandamientos que debes de guardar es el día de reposo. Porque de los 7 días, uno deberíamos dedicarle al Señor por completo. Y estoy hablando de 24 horas, no llegar al culto en la mañana. Así que cuando alguien no puede dejar de trabajar, no puede consagrarle 24 horas, si solo consagra 12, está a medio Egipto. Tú necesitas pedirle a Dios que te saque de Egipto. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero Egipto es así, la persona que solo vive para trabajar, vive para este mundo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es hijo de Dios, no el que recibe a Cristo, porque hay personas que pueden hacerlo sin arrepentimiento y conversión. Aquellos que practican la justicia, esos son hijos de Dios. Y los que practican el pecado son del diablo. Así que tú no puedes llamarte cristiano si tú practicas el pecado. Si tú practicas el pecado, vives en pecado, necesitas arrepentirte, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Así que vivir en el mundo, vivir en Egipto, es vivir practicando el pecado. No tienen tiempo para Dios, están llenos de malos hábitos. ¿Sabes qué? El pecado del mundo puede resumirse en 3 cosas. Consejo de malos, es de acuerdo a la sabiduría del mundo. Camino de pecadores, lo que comúnmente se practica de maldad. Y silla de escarnecedores, los que se burlan de los demás y de las cosas de Dios. Egipto tenía muchos dioses. Aquellos que han estado en Egipto. ¿Y de dónde nosotros venimos? En Egipto. Yo nací en San Salvador, pero como mi papá amaba la capital del mundo, así le llaman a Santana, un poco humilde, ¿verdad? Un poco. Así que me fueron a asentar a Santa Ana. Así que en la partida yo soy santaneco. Pero la realidad es que mi nacionalidad es egipcia. Y no me mires así, tú también eres egipcio. Hemos nacido en el mundo. Hemos nacido en pecado. Y en el mundo hay una cantidad de idolatría. Claro, hoy la idolatría no necesariamente son ídolos de madera y de bronce. También yo sé que hay eso. Pero hoy la idolatría muchas veces es el deporte, el dinero, pasatiempos, adicciones. Yo amaba el dinero, yo amaba el deporte, yo amaba el estudio. En el mundo se ama cualquier otra cosa, pero no a Dios. ¿Verdad? En el mundo es bonito para la mujer que se le diga, tú eres el amor de mi vida. Pero en el reino de Dios puede ser ofensivo si tú amas más
a la mujer que a Dios. Aquí es diferente. Por eso es cuando llegas a Cristo, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, Dios quiere destruir todos los ídolos que hay en ti. Dios quiere limpiar toda inmundicia y ese es un desafío. Por eso Él quiere esparcir agua limpia. Tú necesitas una buena lavada. ¿Quieres una oración espiritual bien salvadoreña? Restrégame. Quítame todo el pecado. Él quiere quitar todo pecado, sean acciones, pensamientos, intenciones, eliminar toda inmundicia y todo ídolo para que Él sea nuestro único y gran amor. Y la esposa te va a decir, ¿y dónde quedo yo? Y tú así serio le vas a decir, lo lamento, en segundo lugar. Apréndanselo así, lo lamento. El primer lugar, ¿para quién es? Para Dios, no es para tu marido, no es para tu chucho, no es para tu periquito, no es para tu negocio, eso es en el mundo. Ahora bien, tú dices, pero pastor, ¿y yo no voy a amar a mi papá? ¿Cómo no? Si vas a amar a tu papá. Hermano, cuando uno llega a Cristo, hasta el perro se la cala. Porque el justo cuida de su bestia. Un hombre justo, un hombre de Dios trata bien a los animales con que ama a los enemigos. Así que necesitamos aprender a vivir. Quiero hablarte un poco también cómo se vive en el mundo para que no vuelvas a vivir así y elimines esa costumbre de tu vida. Un principio del mundo son las tarjetas del crédito. Las tarjetas de crédito es un sistema satánico. Y no significa que usar tarjeta de crédito sea pecado. Yo tengo tarjeta de crédito y la uso, pero la uso como tarjeta de débito. Y voy a explicar cuál es el principio del pecado de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen un problema y es come hoy y paga después. Las tarjetas de crédito funcionan bajo el principio disfruta hoy y paga después. Eso es satánico. Porque la Biblia dice que primero hay que sembrar para después cosechar. Y tú no puedes comer si no cosechas. Si tú comes sin cosechar, a alguien le estás robando. Tú tienes que aprender a sembrar y a cosechar. Pero el mundo te dice, no, compre hoy y paga después. Y hoy en día está tan fácil porque está la tasa cero, ¿verdad? Y la tasa cero es una bendición para los que son responsables y saben llevar las cuentas. Pero hay gente que no conoce la palabra de Dios. Dice, no hombre, comprémoslo y en el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Dios va a proveer y no entienden los principios de la fe. Por eso no se pierdan el mensaje de hoy en la tarde. Hoy voy a estar enseñando pelea la batalla de la fe. No te lo pierdas. Si no puedes venir, puedes verlo en YouTube o en Facebook. Pero la gente, hermanos, no comprende que no puede comprar, ¿verdad? Y pagar después, pagando tantos intereses que pagas 2 o 3, 4 veces el precio de lo que vale el artículo. En lugar de orar. Yo conozco personas, porque yo pasé por eso también, casi no diezman, casi no ofrendan, pero pagan miles de dólares en intereses. Y así Satanás está financiando su mundo por todos aquellos que están pagando los grandes intereses. Hay tarjetas de crédito que tienen el 24% anual, 30% anual. Un préstamo normal puede ser del 9% anual, pero las tarjetas de crédito 20, 30%. Es un sistema para esclavizarte. Así que tú debes pedirle a Dios que rompa ese sistema en tu vida. Debes aprender a orar, debes aprender a usar la fe. Y otro día vamos a platicar, o si tú quieres, platiquemos al respecto. Usa la tarjeta de crédito como débito, o sea que no compres si no tienes dinero. Amén. Bueno, ¿qué significa salir del mundo? ¿Qué significa? Muchas personas hoy en día, por la falta de un evangelio correcto, creen que salir del mundo
o ser salvo es levantar la mano y ya con eso ya ellos ya salieron del mundo. Déjame explicártelo. Yo creo que Jesucristo debemos de recibirlo en el corazón y podemos levantar la mano y hacer varias expresiones externas. Pero si tú te vas a Israel cuando salió de Egipto y celebró la Pascua representa la experiencia de salvación porque Cristo murió por nuestros pecados. La misma noche que murió el Cordero salieron de Egipto. La misma noche. No es un asunto, no, yo recibo a Cristo y quito el pecado después. Yo recibo a Cristo y hermano, el pecado se le quita poco a poco. No, las obras de la carne se quitan de golpe. Lo que es poco a poco es la inmadurez. Voy a repetirlo. Hay gente que dice, no, poco a poco, el traguito, el cigarrito, ¿verdad? Como una vez alguien me dijo, pastor, compré monte. Yo, ¿qué? No, pero estaba hablando de otra cosa. Es que los nombres que le ponen a los ingredientes para cocinar, ¿verdad? Así que la gente debe de entender que salir de Egipto es un compromiso. ¿Cuándo se sale de Egipto? Uno sale de Egipto por medio del nuevo nacimiento, porque eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hechos 3:19. Pero para nacer de nuevo es necesario arrepentirse y convertirse. Tú debes comprender que para seguir a Cristo hay que dejar las obras de la carne. Comprende, poco a poco vas a ir dejando los pecados en la mente, en el corazón, pero las obras se deben de cortar de inmediato. ¿Comprendes eso? No es un asunto de que, bueno, yo llegué a Cristo, tengo 10 mujeres, el primer año dejo la primera, el segundo año la segunda, y Dios mediante, si Cristo viene, ¿verdad? Yo voy a dejar todas las mujeres cuando ya venga. No, Señor, no es así. Las obras de la carne se dejan en el momento en que entregas tu vida a Cristo. Ese día sales de Egipto. Y a medianoche. O sea que estamos y a la carrera. Rapidito pues. Así que rapidito dejas el adulterio, rapidito dejas la fornicación, rapidito dejas todas las obras de la carne. ¿Qué es lo que no se puede dejar? El amor hacia ellas. Porque ese es un trabajo que el Señor va a hacer en tu vida. Entonces dice Hechos. Así que arrepentíos. Ese es un cambio de mente, cambio de dirección. Y convertíos. Eso es un cambio de acción. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que la persona nace de nuevo cuando se arrepiente y cuando se convierte. Por eso la persona para nacer de nuevo debe decidir seguir a Cristo. Es una falsedad decirle, usted solo levante la mano porque Cristo lo ama y ahí deje que las cosas vengan por su propio peso. No, Señor, no es así. Tú debes de seguir a Cristo y dejar todo pecado. Cuando Juan el Bautista preparaba el camino a Jesucristo y predicaba arrepentimiento, Juan decía, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacemos? Y a los soldados se les dijo, no hagas extorsión a nadie. ¿Y ustedes qué hagan? Nosotros, bueno, conténtense con sus pagas. Y a cada quien se le dijo una obra de arrepentimiento. Yo entiendo que es Jesús quien nos salva por su gracia y por su favor, pero tú debes de predicar que la persona que va a seguir a Cristo debe de rendirse a Él y apartarse de toda mala acción. Aleluya. Así que debe ser una convicción firme en seguir a Cristo. La gente que está en las iglesias y muchos de ellos no han nacido de nuevo, es por eso, porque solo creen en Jesús, pero no han decidido dejar de practicar el pecado que practican. Todavía están en las obras de la carne. La lucha del cristiano no es dejar las obras de la carne. Lee la primera doctrina fundamental. Se llama arrepentimiento de obras muertas. Porque eso es lo primero que debes hacer para seguir a Cristo. La lucha del cristiano tiene que ver con madurar. Tiene que ver con pensar como Él piensa. Tiene que ver con hablar como Él habla. Sentir como Él siente. Y actuar como Él actúa.
Entonces Egipto representa al mundo y debemos salir de Egipto. Pero ¿cómo se llamaba nuestro tema? Dos Egiptos. ¿Por qué? Porque debemos dejar el mundo, dejar Egipto. Pero el mundo debe de salir de nosotros. Egipto debe de salir de mi corazón. La primera, dejamos el mundo, dejamos Egipto por medio del nuevo nacimiento. Y eso es arrepentimiento y conversión. Pero para que Egipto salga de mí, ese es otro proceso. Eso se llama renovación de mente. Romanos capítulo 12, versículos 2. No os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo va a salir Egipto de nosotros? ¿Cómo va a hacer Dios esa obra? A través de la palabra de Dios. No te conformes a la manera de pensar del mundo. No vivas como este mundo. Necesitas estudiar la palabra, necesitas leer la palabra, necesitas cambiar la cultura, tu manera de pensar. Dios quiere hacer una obra tan profunda adentro de ti que cambies tu manera de pensar y de ver las cosas. Dios quiere lavarte. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Bendito sea el Señor. Lee la Biblia, hermano. Estudia la palabra de Dios. No seas un zanate espiritual. ¿Qué es un zanate espiritual? Es un animal. Bueno, no pongamos animal, es un pajarito, para que no te sientas mal. Es un pajarito que a la hora de bañarse se acerca a un charquito, o puede ser a una fuente. Y yo lo he visto. Y solo medio mete la alita. Y yo no sé, hasta se la tira, ¿verdad? Para que le caiga. Nunca hasta el día de hoy he visto a un zanate que meta toda la cabeza y el cuerpo. Miren, hermano, yo sé lo que es ser sucio. Y en Chapín, chuco. Yo era chuco. Yo no me quería bañar, hermanos. Y aquí les voy a confesar mis pecados. Que se tape los oídos mi mamá. Era tan sucio que no me gustaba bañar, ¿verdad? Y cuando había que ir donde el doctor, yo con esponjita, y yo, hermana, inteligente, pero no tanto. Así que agarré la esponjita y me limpié los brazos porque iba a ir donde el doctor. Y me dejé bien limpios los brazos. Y el doctor horrible me dijo que me quitara la ropa. Y me va viendo las rodillas. Me miró el doctor, la enfermera y mi mamá. Y me dice la enfermera, tan lindo el niño y no se baña. Así que todas esas cosas le hice pasar a mi mamá. Pero así es uno de chuco, no quiere bañarse, ¿verdad? Y los franceses que venden lociones ricas. Y por eso yo, cuando siento a alguien que se echa mucha loción, yo digo, ¿se bañará o solo en loción? Así que, hermanos, no es agradable para la carne bañarse, no es agradable como el zanate. Pero tú debes aprender, hermano, a ser un delfín que se sumerja en las aguas de Dios y que nade y que el Señor te lave y te tire su agua abundante y agua, palabra. Escucha palabra. Deja de ver televisión, hombre, deja de ver cosas que no convienen. La televisión ensucia, quita pasatiempos de perder el tiempo. Lee la palabra, cante la palabra, adora con la palabra. Lee, escucha, lee. Olvídate de los pasatiempos. ¿Sabes qué es un pasatiempo? Es pasar el tiempo, es perder el tiempo. Métete en la palabra y tú dices, pastor, pero es que no me gusta. No importa. Al principio no te va a gustar,
Pero vieran qué lindo es cuando ya empiezas a reproducirte y empieza a crecer el Señor, y crece la paz, crece el gozo, crece un montón de cosas. Así que déjate lavar por la palabra, come palabra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dios te va a enseñar sus pensamientos, su corazón, y Él te va a perdonar si le pides perdón. Él te va a dar su gracia si le pides: Señor, yo quiero ser así. Efesios, por favor, capítulo 5, verso 26 y 27. Yo quiero decirte que solo el sacrificio de Cristo Jesús no basta para llegar a ser como Él. Es el inicio, es el principio, pero Él tiene una metodología. Y en el verso 26 Él dice que Él murió y se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Voy a ir terminando, hijo, ¿me ayudas, por favor? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere llevarte a la gloria, Dios quiere hacerte santo y sin mancha, pero Él quiere sacar a Egipto de ti. Tienes que salir de Egipto, no vivir como este mundo. Vive como Dios vive, vive la palabra de Dios. Pero debes de pedirle al Todopoderoso tener la humildad para aceptar tu pecado. Y cuando leas la palabra, no rehuyas, no digas: uy, qué feo está bien, mejor me cambio a otro capítulo. No, indaga, investiga, sé honesto delante del Señor y arrepiéntete de todo pecado que Él te habla. El Señor va a mostrarte pensamientos que no están bien. El hombre va a leer la Biblia si se dispone, pero es Dios quien le va a hablar a través de ella. Sea humilde. Y quiero terminar con esto. Es duro, pero Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y cuando ya era el tiempo de volver, después de 70 años de cautiverio, solo el 10% regresaron a la ciudad santa. El 10%. Habían hijos que ni siquiera hablaran hebreo, ya hablaban otro idioma. Nunca habían ido a Jerusalén. Muchas personas se acostumbran al cautiverio y es más fácil vivir en ataduras. Si yo siempre he sido malcriado y a mí me vas a querer cambiar. Así era tu mamá, así era tu papá, así soy yo, así crecí, así me voy a morir. No, no seas así, no seas así. Dile que está la par, no seas así. Dios te trajo para ser transformado. Si tu familia practicaba el pecado, tú ya no. Si tu papá era un amargado, tú ya no. Ya no. Rompe esa maldición. Si eran inmorales, si eran envidiosos, pleitistas, rencorosos, amargados, tú ponle paro en el nombre de Jesús. Y comienza una generación santa, una nueva generación que vive la palabra, que ama la justicia, que ama la verdad, que ama la santidad. Aprende a decir: no, eso no, yo voy a seguir a Cristo. Dice la palabra en Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué pecado hay que dejar? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Pastor, ¿usted me está diciendo que tengo abundancia de malicia? Sí, aunque no se nota, porque hay gente que por fuera se mira bien lindo y por dentro es horrible, ¿no es cierto? ¿Cuántos ya saben que son horribles por dentro? Yo soy horrible por dentro. Y tú me dices: sí, pastor, yo lo sé. Gracias, pero ¿y tú ya lo sabes de ti mismo? Necesitamos llegar. Mire, hermanos, uno es terrible. Yo no sé ustedes, pero yo soy terrible. Una vez yo estaba en un restaurante así, vestido, yo les he contado, y me vi en el espejo y le digo: Señor, qué guapo, qué guapo. Yo viéndome, ¿verdad? Yo, qué guapo. Y el Señor inmediatamente me dijo: porque yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. ¿Sabes qué me quiso decir? Ok, entiende. No me quiso decir que no era guapo, oye.
Él me estaba hablando, enfócate en tu interior, porque puede ser lindo por fuera. Hermanos, a veces yo miro, una vez iba en el carro y había una modelo lindísima, lindísima, y como era tan linda yo la vi, y cuando la vi se me vino un verso, fíjense, que correspondía. Estaban exponiendo la belleza de la mujer, y cuando yo la vi, nomás la vi, se me vino un verso, y era: zarcillo de oro en nariz de puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. No dijeron amén, ¿verdad? Pero esa es la palabra. Hermosura externa sin entendimiento no sirve. Así que quitemos esa abundancia de malicia y dice: recibid con mansedumbre. Eso significa acepta la palabra. Acepta. Si Dios te dice: me vas a negar, dile: sí, Señor, si tú lo dices, así es. ¿Me vas a negar? No, aunque sea menester morir contigo. Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, ¿me vas a negar 3 veces? No. Ay, Raúl, así di. Ay, Silvia. Ay, porque, hermano, nosotros criticamos por esa misma naturaleza. ¿A dónde está? ¿A dónde está? En mí. Pero di en mí, no solo en el pastor, en mí. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y mira al final: la cual puede salvar vuestras almas. El sacrificio de Cristo perdona pecados, pero no transforma el alma, no la purifica. Debes escuchar la palabra de Dios, creerla, obedecerla, pedirle a Dios: límpiame, Señor, límpiame, y que te cambie pensamientos, sentimientos, palabras, para ser como Él. Ponte de pie. Eterno Padre y Señor nuestro, si tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando, ya sea a salir de Egipto o a dejar que Dios te quite Egipto de ti, yo quiero orar por ti. Pasa al frente y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentarte a todos mis hermanos que están viniendo delante de ti, y que, Señor, tú has enseñado que hay que presentar en sacrificio la carne y responder a un llamado. Por eso es importante, porque cuando, Señor, se hace el llamado, es el momento para presentar la carne en sacrificio. ¿Para qué? Para que el fuego descienda y queme la carne. Así que si tú quieres que tu carne sea quemada cuando sea el llamado, preséntate delante de Dios. Que no te importen los demás. Preséntate tú, porque Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Jesús quiere transformarte a ti, quiere salvarte a ti, quiere liberarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, que los que estamos aquí adelante, y yo me incluyo, Señor, yo quiero que Egipto salga de mí. No quiero pensar como Egipto, no quiero hablar como los egipcios. Yo no quiero vivir como este mundo, Señor, y mis hermanos tampoco. Padre, en el nombre de Jesús, y los que están viendo, Señor, este mensaje también, te pedimos que Egipto salga de nosotros. Queremos renunciar a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos, a la vanagloria de la vida. No queremos vivir para este mundo, queremos vivir para ti, Padre. Queremos vivir para amarte, queremos vivir para agradarte, queremos vivir para servirte, Señor. Queremos vivir para darte honor y honra y gloria. Yo te pido que bendigas a cada uno por nombre, Señor, y que conforme tu gracia todos podamos dejar, Señor, todo pecado, y que Egipto salga de nosotros. El amor por el mundo, el amor por el pecado, el amor por la vanidad, el amor por lo terreno, y sea sustituido por amarte a ti, por adorarte a ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús, mi tesoro, por favor. Y con esta canción nos vamos a consagrar al Señor y pídele la gracia para no volver atrás. He decidido seguir a Cristo. Díselo con convicción. He decidido seguirlo a Él.
vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirlo a Él. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Siguiente estrofa, por favor. Siguiente estrofa. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo quiero decirte que si hay alguien que cae y se aparta, fue porque no hizo las cosas bien. Dios es poderoso para guardarte sin caída. Y yo oro que si alguien estando firme cae y regresa, lo vamos a pasar al frente para que testifique cómo se apartó de Dios y que cuente qué fue lo que pasó, por qué cayó, para que te des cuenta que el que cae porque no está caminando correctamente, abrió puertas al maligno y por eso cae. Porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos santos y sin mancha delante de Él con grande alegría. Yo conozco a personas que llegaron a Cristo desde los 16 años y ya tienen más de 50 y nunca han caído, nunca. Dios los ha preservado santos y sin mancha. Cuando tú caes es porque te apartas de Dios, es porque dejas de hacer lo que debes de hacer. No está en tus fuerzas, está en Él, pero debes aprender a caminar en obediencia, humildemente entregado a su gracia, y Él será poderoso para guardarte sin caída. Aleluya. Dale aplausos al Señor. Ahora vamos a cambiar un poco. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirlo a Él. He decidido. Puedes sentarte. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Más fuerte. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirlo a Él. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo.